El Padre Francisco y su última oración antes de morir, las enseñanzas del Señor. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras observan. San Telmo, un nombre que ha sido enterrado por el polvo del tiempo. Este pequeño pueblo se encuentra encaramado en las laderas de colinas áridas, donde la tierra agrietada parece una herida que nunca cicatriza. Un lugar donde las personas viven en silencio, como sombras olvidadas. Los días pasaban y solo quedaban los suspiros, las miradas cansadas y los sueños abandonados. Parece que hasta Dios había vuelto la cara. Y luego, en una tarde crepuscular de aquel año, se vio una figura solitaria aparecer en el camino de polvo rojo. Un hombre con una capa oscura, sosteniendo un bastón de madera sencillo con un crucifijo de plata, ya envejecido por el tiempo, colgado en su cuello. Era el Padre Francisco. Él no traía riquezas, solo tenía una mirada, tranquila, profunda como el agua de un pozo antiguo, donde las personas, al mirar, veían reflejada su propia tristeza. Francisco no preguntó sobre el pasado del pueblo, solo se arrodilló frente a la capilla abandonada, con su techo roto y susurró al viento: «Permíteme ser la voz para estas almas perdidas, Señor». Desde ese día comenzó un pequeño milagro. Las campanas de la iglesia, que habían estado en silencio durante muchas estaciones de lluvia y sol, comenzaron a sonar, aunque débilmente. Los niños, sucios y tímidos, se paraban en el umbral de la capilla, mirando al sacerdote que limpiaba las telarañas y reparaba las piedras con sus manos delgadas. Los adultos, secos por los años, miraban furtivamente a través de la ventana rota, viendo la luz de las primeras velas después de tantos años de oscuridad. Francisco no predicaba con palabras elocuentes. Él predicaba con su vida, con su presencia constante como el viento, con sus ojos capaces de llorar junto a los que sufrían, con sus manos dispuestas a vendar las heridas del alma. Cuando Manuel, el herrero más borracho y rudo del pueblo, rompió la puerta de la iglesia en un arrebato de ira, Francisco simplemente salió y lo levantó en silencio. Incluso cuando destruyas todo, Dios no te abandonará. Cuando la señora Lucía, anciana y confundida, se sentó a llorar sola en el cementerio, Francisco se sentó junto a ella, sin decir palabra, solo tomando su mano temblorosa. Día tras día, la vida fluía lentamente como gotas de agua cayendo sobre la roca árida. Nadie se dio cuenta de que, en algún momento, San Telmo dejó de suspirar. Las casas comenzaron a ser reparadas, las miradas empezaron a brillar, las primeras canciones, temblorosas y tímidas, volvieron a sonar en la vigilia de la noche. Pero Francisco sabía, el tiempo que le quedaba en este lugar no era mucho. Lo sentía en sus tos nocturnas, en su cuerpo que se agotaba cada día más. Él entendía que su misión no era solo reconstruir la capilla, sino transmitirles algo más eterno, la palabra de Dios, una luz que nunca se apaga. En las noches frías de viento, Francisco encendía velas, se arrodillaba frente al altar destrozado y oraba en silencio. «Padre, permite que mis palabras no sean mías, sino tuyas. Haz que los corazones de estas personas se conviertan en antorchas, para que, aunque yo me vaya, la luz siga ardiendo». San Telmo aún no sabía que pronto escucharían el último sermón, un sermón que cambiaría sus vidas, y que incluso muchas generaciones después lo recordarían como un susurro suave pero poderoso desde lo alto. Esa noche, el viento soplaba desde los campos desnudos, trayendo el olor de la tierra seca y el polvo. El cielo estaba gris y plateado, las pequeñas estrellas se agrupaban temblorosas bajo el frío. San Telmo permanecía en silencio, como un sudario. En la capilla desvencijada, el Padre Francisco encendió una sola vela. La pequeña llama temblaba, oscilando frente a cada ráfaga de viento que pasaba por los agujeros del techo. La gente llegó, no por curiosidad ni por deseo, sino por algo más difícil de nombrar, un vacío insoportable. Manuel, con las manos rugosas apretando su viejo sombrero. Isabel, con el cabello enmarañado y los ojos enrojecidos. La señora Lucia, temblando en la esquina, susurrando el nombre de su hijo ya fallecido. Francisco se puso frente a ellos, sin altar,
sin vestimenta majestuosa, solo un hombre delgado con los ojos brillantes, como si quisiera abrazar todo el dolor del mundo. Habló con una voz grave y cálida, no alta, pero cada palabra parecía penetrar profundamente en el alma. Hijos míos, muchos preguntan, ¿dónde está Dios en nuestros días de sufrimiento? ¿Dónde está cuando la tierra está seca, cuando las comidas escasean, cuando los seres queridos se van? Pero yo les digo, Dios no habita en los lugares de riquezas. Él no reside en las sinagogas majestuosas. Él está aquí, entre ustedes, en la cicatriz en las manos de Manuel, en las lágrimas de Isabel, en la respiración débil de la señora Lucía. Él está presente, callado como una semilla que yace quieta en la fría tierra, esperando un rayo de sol en el corazón humano para despertar. Toda la capilla estaba en silencio absoluto. Nadie se movió. La pequeña llama sobre el altar iluminaba rostros que parecían endurecidos por la amargura, pero ahora se suavizaban, frágiles y verdaderamente humanos. Francisco caminó lentamente entre los bancos de madera podrida. Su voz se volvía cada vez más suave. No busquen a Dios en lugares lejanos. Él los espera en cada pequeño gesto de amor. Una palabra de perdón para quien los ha herido. Una mano extendida para alguien que ha caído. Una mirada que dice, entiendo tu dolor. Dios es la luz, pero Él elige encenderse desde la oscuridad dentro de sus corazones. Un viento fuerte pasó. La vela sobre el altar tambaleó violentamente, como si estuviera a punto de apagarse. Toda la capilla contuvo la respiración, con los ojos fijados en la pequeña llama. Francisco sonrió, caminó hacia la vela y la protegió con sus manos delgadas. Bajo sus manos esa luz débil dejó de vacilar y se mantuvo firme. Se dio la vuelta. Su mirada penetró en cada uno de ellos. ¿Lo ven? Cuando el viento de la vida sopla furioso, la llama de la fe parece apagarse. Pero si hay una mano dispuesta a protegerla, aunque pequeña, aunque temblorosa, esa llama vivirá. Ustedes también. No dejen que sus corazones se conviertan en piedra. Sean esa mano, para los demás, para ustedes mismos. En ese momento nadie vio a Francisco solo como un hombre viejo entre ellos. Él se convirtió en el guardián de la llama, el recordatorio de que en cada alma desgarrada aún hay una vela esperando arder. Y en esa oscura noche de San Telmo, por primera vez después de tantos años, hubo sollozos ahogados, hubo manos entrelazadas, hubo miradas tímidas llenas de lágrimas. La pequeña llama sobre el altar seguía ardiendo, a pesar del viento feroz. Días después, San Telmo parecía despertar de un largo sueño. La noticia sobre el sermón del Padre Francisco se propagó rápidamente por los pueblos vecinos. Desde temprano, la gente comenzaba a llegar a la iglesia, aunque el camino de tierra era accidentado y muchos caminaban descalzos, con los pies lastimados. Nadie necesitaba ser llamado, solo había un susurro común en sus corazones. Ven, escucha. El Padre Francisco se sentó frente al altar humilde, su capa gastada, sus ojos hundidos, pero brillantes. Sabía que su tiempo en este lugar era corto. Por eso, elegía sus palabras como quien selecciona las últimas semillas para sembrar, con cuidado, con respeto y con esperanza. Comenzó su sermón con un largo silencio. La iglesia estaba en calma, solo se escuchaban los suspiros, el viento murmurando afuera. Luego, con una voz profunda que parecía venir desde las entrañas de la tierra, Francisco habló: «Hijos míos, escuchen bien, no vengo a enseñarles dogmas secos, no les enseño rituales formales, solo les recuerdo lo que Dios mismo ha grabado en el corazón del ser humano desde el principio». Hizo una pausa. Sus ojos parecían atravesar los rostros de cada uno. Primero, nunca pierdan la compasión. Cuando sus corazones dejen de dolerse por el sufrimiento de los demás, habrán perdido la imagen de Dios en ustedes mismos. Todos quedaron en silencio. Algunos niños abrazaban las rodillas de sus madres, con los ojos confundidos. Francisco continuó, su voz suave como si estuviera esparciendo piedras en un sendero estrecho. Segundo, perdonen, no porque quien les hizo daño lo merezca,
sino porque necesitan ser libres. La ira es una cadena que aprisiona el alma. El perdón es la llave de la liberación. Isabel bajó la cabeza. Las lágrimas caían lentamente sobre su viejo vestido. Tercero, no vivan como si fueran el centro del universo. Cada persona a su alrededor lleva una lucha que ustedes no ven. Sean amables, amables, incluso cuando el mundo se enfríe. Francisco levantó la cabeza. Sus ojos reflejaban una tristeza hermosa. Hijos míos, la fe no se trata de alabar con palabras altisonantes, sino de vivir cada día como si Dios estuviera presente en cada persona que encuentren. Es abrazar al enemigo, es recoger una hoja caída y agradecer por la vida, es mirar al cielo y susurrar, sigo creyendo, aunque la oscuridad lo cubra todo. Afuera, el cielo se oscurecía. Las nubes grises se hundían en la oscuridad de la noche. Dentro de la iglesia, nadie dijo una palabra. Estaban allí, los campesinos humildes, las viudas, los huérfanos, escuchando como si estuvieran bebiendo cada gota de agua para sus almas sedientas. Francisco juntó las manos como si guardara lo último y más sagrado, y luego dijo, «Cuando yo ya no esté, no construyan un monumento para mí. No escriban mi nombre en la tumba. Si quieren recordarme, enciendan una vela en el corazón de otro». Solo eso. La vela en el altar brilló con una intensidad extraña, luego se mantuvo firme. Afuera, el viento había cesado. Un delicado rayo de luz, débil como una franja de seda dorada, cayó sobre la ventana de la iglesia. No se sabía si era la luna o un milagro. Solo sabían que en ese instante algo había cambiado para siempre en San Telmo. Y en los corazones de los presentes esa noche, una pequeña llama comenzó a arder. No de forma violenta, pero lo suficiente para guiar a aquellos que estaban perdidos, tal como Francisco lo había deseado. Desde el sermón de Padre Francisco, cada día en San Telmo ha tenido un ambiente diferente. Los pasos de la gente parecen ser más ligeros. Hay algo en el aire, como un destello, recién comenzando a brotar, pero lo suficientemente fuerte como para iluminar las sombras en el alma. No solo las misas, el Padre Francisco comenzó a organizar encuentros privados con los feligreses. Cada vez conversaba con cada uno, en una pequeña habitación junto a la capilla. La luz suave de una vela siempre brillaba, como un símbolo de las almas que buscaban iluminación. Aquella mañana nublada y gris, Manuel entró en la habitación del Padre Francisco. Este hombre campesino, con el rostro curtido por el viento y los ojos oscuros, parecía cargar con una tristeza que no podía aliviar. Manuel inclinó la cabeza en señal de saludo, pero no dijo nada. Un silencio profundo llenó la habitación. La luz tenue de la vela hacía que su rostro pareciera aún más sombrío. El Padre Francisco levantó la vista. Sus ojos no solo veían a Manuel, sino que penetraban hasta lo más profundo de su alma. «Manuel, ¿por qué sufres?», preguntó el Padre Francisco, con voz suave, pero llena de paciencia. Manuel apretó las manos, sin saber por dónde empezar. Finalmente habló. Cada palabra parecía salir de un lugar doloroso. «Padre, no puedo perdonarme. He cometido muchos errores en mi vida, errores que no puedo arreglar». Se detuvo y suspiró. «He arrebatado toda esperanza a las personas que me querían. Ya no puedo vivir con mi propia sombra». Francisco escuchaba, sus ojos fijos en él. «Sabes, Manuel, que cuando sientes que no puedes perdonarte, Dios nunca deja de perdonarte», dijo Francisco, con voz profunda. «Dios no espera que seas perfecto. Él solo espera que reconozcas que lo necesitas. No hay nada que no se pueda perdonar si realmente buscas un cambio en tu corazón». Manuel levantó la cabeza, con los ojos húmedos. «Pero, ¿cómo puedo olvidar lo que he causado?». El Padre Francisco sonrió, una sonrisa suave pero llena de esperanza. «No necesitas olvidar, Manuel. Dios no te pide que olvides, te pide que te perdones a ti mismo. Cuando aceptas tus errores, no para humillarte, sino para aprender de ellos, es cuando comienzas a purificar tu alma». Puso su mano sobre el hombro de Manuel, su mirada brillando de una manera peculiar.
Deja que Dios te cambie desde adentro, y esta llama será la luz que guiará a otros. Manuel permaneció quieto. Sus manos se relajaron. La tristeza en sus ojos comenzó a desvanecerse, como si una gran piedra se hubiera retirado de sus hombros. Después de que Manuel se fue, otra persona entró en la habitación. Isabel, la mujer que había perdido a su esposo en un accidente fatal. Isabel miró al padre Francisco con una mirada cansada, pero había algo en ella que parecía esperanza. Las lágrimas de ella nunca cesaron desde la muerte de su esposo. «Padre, no puedo escapar de este dolor. ¿Cómo puedo vivir sin él a mi lado?», preguntó Isabel con voz ahogada. Francisco la miró sin apresurarse a responder. Solo suavemente puso su mano sobre la mano temblorosa de Isabel. «El dolor es parte de la vida, Isabel, pero si dejas que el dolor se apodere de tu corazón, no podrás ver la luz. Dios no nos pide que olvidemos las pérdidas, pero Él dice que podemos encontrar paz dentro de ese dolor». Él le tomó la mano con suavidad. «Así como la semilla debe brotar desde la tierra oscura, debes permitir que este dolor te ayude a crecer, a encontrar fuerza en ti misma». Isabel miró al padre Francisco. Sus ojos parecían encontrar algo de paz en medio de la tormenta en su corazón. Se levantó, sintiendo una nueva fe comenzando a formarse en su interior. El padre Francisco sonrió, observando su figura mientras se iba. Cada persona que se acercaba a él traía un dolor, una pregunta, y cada uno se iba llevando consigo una pequeña chispa de luz. El padre Francisco sabía que estos encuentros no solo servían para resolver el dolor, eran para encender llamas en cada persona, llamas que nunca se apagarían, incluso en la oscuridad. Días después del encuentro con el padre Francisco, la gente de San Telmo comenzó a cambiar. No fue un cambio exterior, sino uno profundo en sus corazones. Sus miradas se volvieron más suaves, sus pasos más firmes. Era como si hubieran encontrado una pequeña llama, brillante, ardiendo en su corazón. Nunca antes las misas en la capilla estuvieron tan concurridas. Nunca antes las oraciones resonaron con tal intensidad. Toda la parroquia parecía vivir al ritmo de una misma melodía, el ritmo de la gratitud y la fe. El padre Francisco, aunque su salud empeoraba, continuaba predicando cada mañana. Cada uno de sus sermones traía una transformación milagrosa. Aquellos que vivían en el sufrimiento, que habían perdido la fe en Dios, comenzaban a encontrar nuevamente la luz en sus vidas. Una mañana, Juan, un joven hombre, fue a ver al padre Francisco. En sus manos llevaba un bastón de madera. Sus ojos aún reflejaban preocupación, pero esta vez la determinación era evidente en su mirada. «Padre, he escuchado sus palabras durante las misas. Ya no puedo seguir viviendo como antes. Quiero hacer algo significativo, no solo para mí, sino para todos los que me rodean». El padre Francisco miró a Juan y sonrió suavemente. «Juan, has oído la llamada en tu corazón. Eso es lo más valioso. Pero recuerda, la luz no solo está dentro de ti, debe ser compartida con los demás. ¿Qué harás para que esa luz se difunda?». Juan dudó por un momento, y luego finalmente dijo: «Comenzaré ayudando a las personas de mi vecindario. Ellos necesitan ayuda, padre. No solo necesitan comida, necesitan a alguien que los escuche, a alguien que comparta con ellos sus dificultades». Francisco asintió. «Has comprendido lo más importante, Juan. No se trata solo de ver lo que puedes hacer por ti mismo, se trata de ver lo que puedes hacer por los demás. Cuando das, recibes mucho más, y verás que la mayor alegría no está en recibir, sino en dar». Juan salió de la habitación del padre Francisco con los ojos brillando de una nueva fe, una gran determinación. En esos mismos días, una nube oscura comenzó a cubrir la parroquia. Catalina, la viuda que había conocido al padre Francisco, traía ahora una nueva historia. Su hija, Teresa, había desaparecido. La buscó por todas partes, desde la capilla hasta las casas cercanas. Todos suponían que Teresa se había ido en busca de una nueva vida, pero Catalina no podía creer que su hija se fuera sin avisar. Fue a ver al padre Francisco, con los ojos llenos de lágrimas. «Padre, mi hija ha desaparecido. No puedo vivir sin ella. ¿Puede ayudarme?».
El padre Francisco la miró con ojos llenos de compasión. Sabía el dolor que ella estaba experimentando, pero también sabía que no todos los problemas podían resolverse de inmediato. Solo podíamos encontrar paz interior y luego salir al mundo con luz. Catalina, no puedo traer a Teresa de vuelta contigo, pero puedo ayudarte a encontrar la paz en tu corazón. No podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar cómo enfrentarlo. Catalina miró al padre Francisco. Sus ojos brillaron con una chispa de esperanza. «Padre, si pudiera cambiar algo en mi vida, ¿qué haría?» El padre Francisco no respondió de inmediato. Solo levantó la mano y tocó suavemente su hombro. «Si pudiera cambiar algo, te ayudaría a entender que, aunque todo cambie, el amor y la fe en Dios siempre nos guiarán. Y si Teresa no regresa, aún podrás vivir una vida plena, una vida llena de gratitud». Catalina se quedó sentada en silencio. Sus ojos vagaron por el vacío, como si buscara algo en la luz del padre Francisco. El padre Francisco continuó con su trabajo. Los encuentros, las historias, las enseñanzas que compartía crearon una ola invisible pero poderosa que se extendió por todas partes. La luz que sembró no solo iluminó los corazones de la gente de la parroquia, sino que también se expandió a tierras lejanas, donde nadie nunca había escuchado las palabras de Dios. En medio de la oscuridad, entre desafíos interminables, el padre Francisco les transmitió un solo mensaje: la luz nunca se apagará mientras sigas creyendo. La sensación de paz y fe en la parroquia de San Telmo no duró mucho tiempo. Un día una gran tormenta llegó, no desde el mar, sino desde los desafíos en el corazón de la comunidad. Un acontecimiento que nadie pudo prever. El padre Francisco cayó gravemente enfermo. Su enfermedad no fue revelada ampliamente, pero la gente comenzó a percibir el cambio. Solo aquellos cercanos a él, como Manuel, Isabel y Juan, sabían que el padre Francisco había pasado muchas noches sin dormir. Su cuerpo se estaba debilitando, y sus ojos brillantes de antes ahora se volvían opacos. Pero lo que más les preocupaba no era su enfermedad, sino el miedo que no se podía expresar en palabras. El padre Francisco comenzaba a debilitarse y la parroquia lo necesitaba más que nunca. Una mañana oscura, cuando la lluvia había cesado, el padre Francisco salió débilmente de su habitación. Sus ojos miraban afuera, donde la hierba verde frente a la iglesia había sido aplastada por la lluvia. Sentía un miedo indescriptible. ¿Podría la parroquia vivir sin él? Otra mañana, después de recibir la ayuda de otros sacerdotes, decidió reunir a los representantes de la parroquia para hablar de algo importante. Manuel, Isabel, Juan y la señora Catalina llegaron, se reunieron alrededor del padre Francisco con el corazón lleno de preocupación. Ellos ya sabían de su enfermedad, pero ninguno se atrevió a preguntar directamente. En ese momento, el padre Francisco miró a cada uno, como si quisiera decir algo crucial. «Hijos de Dios, no puedo continuar este camino para siempre. Mi cuerpo se ha debilitado, pero lo que quiero que comprendan es que la luz que sembré en sus corazones nunca se apagará, aunque yo me vaya». Hizo una pausa, respiró profundamente. «Esta parroquia se ha fortalecido por la fe en Dios, y ahora es el momento para que ustedes se levanten, sigan adelante, firmes en el camino que se ha abierto». La gente de San Telmo se miró en silencio, pero en sus corazones el miedo crecía. El padre Francisco continuó: «No teman, porque Dios siempre estará con ustedes. Aunque yo ya no esté aquí, su fe y su amor seguirán iluminando. Esta parroquia no soy yo, son ustedes. Ustedes son la luz, son los que seguirán enseñando, compartiendo y guiando las almas que necesitan salvación». Esta noticia se propagó rápidamente por toda la parroquia. La gente comenzó a hablar del futuro, de lo que sucedería cuando el padre Francisco ya no estuviera allí. Pero él no dejó que el pánico se apoderara de sus corazones. Al día siguiente, decidió organizar una misa especial, no solo para orar por su salud, sino también como un último mensaje para todos. En esa misa, cuando las campanas de la iglesia sonaron, todos se sentaron, la iglesia estaba llena, nadie se levantó.
Aunque la lluvia había cesado, el aire seguía cargado de ansiedad, como si todos se estuvieran preparando para una despedida grande. El padre Francisco se levantó, con las piernas débiles pero con una voz fuerte. Cada uno de nosotros es una vela en la oscuridad. Podemos brillar de manera solitaria, pero cuando estamos juntos, cuando cada uno mantiene su llama, podemos iluminar todo el mundo. Recuerden que la luz no proviene de la perfección, sino de que siempre buscamos a Dios, buscamos la salvación y la misericordia en cada momento. Sus palabras resonaron en el espacio. La parroquia de San Telmo parecía detenerse, sus corazones pesados pero llenos de una quietud extraña. Cuando terminó la misa, ocurrió un evento inesperado. Un grupo de personas de un pueblo lejano llegó a San Telmo. Eran antiguos fieles de la parroquia que no habían regresado en mucho tiempo. No llegaron para pedir ayuda, sino para preguntar por la luz de la que habían oído hablar. Habían escuchado hablar del Padre Francisco, del milagroso cambio en esta parroquia, y llegaron con la esperanza de que este lugar les brindara la salvación que habían perdido. Este fue el momento en que el Padre Francisco sintió que había cumplido su misión. Esta parroquia, aunque él ya no estuviera allí, había madurado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Miró los ojos llenos de esperanza de los fieles. Luego volvió la mirada hacia el cuadro de Jesucristo en la pared. Sonrió. Sus ojos brillaron una última vez, como si hubiera visto el futuro de la parroquia, que nunca se apagaría. El Padre Francisco se despidió de San Telmo, pero la luz que dejó no solo permaneció en esta parroquia. Las enseñanzas, las palabras y las acciones que realizó seguirán extendiéndose, como una vela que nunca se apaga. Esa mañana, una densa niebla cubrió la parroquia de San Telmo. Las nubes negras flotaban en el cielo, como si la tierra y el cielo también lloraran la partida del Padre Francisco. En la capilla, la luz tenue de las velas titilaba en el silencio. La gente se había reunido, callada y con el corazón pesado. Nadie decía una palabra. No podían aceptar la realidad de que quien los había guiado durante tantos años se había ido para siempre. Manuel, Isabel, Juan y la señora Catalina estaban junto al ataúd del Padre Francisco. Sus corazones estaban llenos de tristeza. No querían creer que el Padre Francisco ya no estaría allí para seguir guiándolos. Manuel, el amigo más cercano del Padre Francisco, sostenía con fuerza sus manos, como si quisiera retener los recuerdos que no podría olvidar. Padre, siempre fuiste la luz en mi vida. Me enseñaste no solo a ser un sacerdote, sino a ser un guía para todos. Me diste fe en la vida, en los valores que nunca había visto antes. No te olvidaremos, dijo Manuel con voz quebrada. Isabel y Juan no dijeron nada, pero en sus ojos estaba todo lo que no se podía expresar con palabras. Solo una mirada entre ellos era suficiente para entender que el Padre Francisco había cambiado sus vidas para siempre. El funeral se celebró en un silencio extraordinario. Toda la parroquia, desde los ancianos hasta los niños, vino a despedir al Padre Francisco. La señora Catalina, vestida de negro, se quedó quieta en una esquina. Las lágrimas no dejaban de caer. Recordando las palabras que el Padre le había dicho antes, sentía más que nunca que había perdido a un gran maestro, quien le ayudó a recuperar su fe en Dios y en sí misma. La ceremonia fue simple pero solemne. Nadie en la parroquia se fue. Las oraciones resonaban en el aire profundas y melodiosas, como si quisieran retener el alma del Padre Francisco allí, en el corazón de la comunidad a la que él dedicó toda su vida. En ese ambiente, un joven se levantó y se acercó al ataúd del Padre. Era Juan, quien había recibido el aliento del Padre Francisco para ayudar a los demás en la parroquia. Juan no solo era un hijo espiritual del Padre, sino también un hijo adoptivo en su corazón. Tomó una pequeña cruz en sus manos, la colocó sobre el ataúd del Padre Francisco y luego dijo: «Padre Francisco, me enseñaste que no hay nada más valioso que compartir la luz con los demás. Continuaré el camino que tú abriste. Prometo ser una guía para aquellos que se han perdido. Tú me diste fe en la salvación, en el amor de Dios. No te olvidaré». La voz de Juan resonó entre las lágrimas. Aunque no era perfecto, en los ojos de todos se podía ver la determinación, la fe firme
y el legado que el padre Francisco había dejado en ellos. El funeral del padre Francisco no solo fue una ceremonia de despedida, sino un nuevo comienzo. Un comienzo para una parroquia que ya no dependía de una sola persona, sino de la luz que el padre había dado. Toda la comunidad de San Telmo ahora estaba lista, más fuerte que nunca, para seguir el camino que el padre Francisco les había mostrado. Bajo la sombra del árbol de la cruz en la capilla, una multitud ya no tenía miedo, no temía al futuro, porque sabían que Dios siempre los guiaría. Aunque el padre Francisco ya no estaba, sus enseñanzas vivirían para siempre en el corazón de cada uno. La luz que sembró en esta comunidad nunca se apagaría. Después del funeral de padre Francisco, un aire extraño envolvió la parroquia de San Telmo. La multitud fue desapareciendo gradualmente, pero las profundas emociones quedaron en el corazón de cada persona. Nunca antes la parroquia había sentido una pérdida tan grande, pero también fue en medio del dolor que empezaron a darse cuenta de que el camino que padre Francisco había trazado para ellos no era el camino de un solo guía, sino el camino que cada miembro de esta comunidad podía seguir. Manuel, Isabel, Juan y Catalina fueron quienes estuvieron junto a padre Francisco en sus últimos días. Ellos fueron los primeros en asumir la responsabilidad de continuar el trabajo de padre Francisco. No podían reemplazarlo, pero podían preservar los valores que él les había transmitido. En los días posteriores al funeral, organizaron oraciones y encuentros en la comunidad, avivando la fe que padre Francisco había sembrado. Manuel se levantó en una de las oraciones, sujetando con firmeza la Biblia que padre Francisco le había dado. Su mirada recorrió a todos los presentes en la capilla. No hemos perdido a padre Francisco. Lo que él sembró en el corazón de cada uno de nosotros nunca se apagará. Aunque padre Francisco ha partido, su luz sigue brillando en nosotros, en nuestras acciones, en el amor que nos tenemos unos a otros. Hizo una pausa para permitir que todos sintieran sus palabras. Continuaremos el camino que él trazó. Ya no tememos, porque tenemos fe. Ya no estamos solos porque el Señor siempre estará a nuestro lado. Los feligreses de la parroquia empezaron a comprender más claramente la misión que padre Francisco les había dejado. Las conversaciones en la capilla, los encuentros, las oraciones, todo les traía una nueva esperanza. Aunque padre Francisco ya no estaba allí, sentían que en cada mirada, en cada paso, él aún permanecía, y como un río de amor, sus enseñanzas comenzaban a florecer en ellos. Isabel, la mujer que siempre estuvo detrás de padre Francisco, ahora se convertía en la líder de los estudios bíblicos para los niños de la parroquia. Los niños que una vez fueron pequeños, ahora habían crecido y comenzaban a comprender el valor de la fe que padre Francisco les había transmitido. Ya no eran niños ingenuos. Habían entendido que la fe no solo es una creencia devota, sino también una acción diaria, un amor sin límites, la capacidad de ayudar a los demás sin esperar recompensa. Juan, quien padre Francisco consideraba su hijo espiritual, comenzó a organizar encuentros, compartir y orar por aquellos feligreses de la parroquia que se sentían perdidos. La historia de padre Francisco y todo lo que había hecho por la parroquia se empezó a difundir. Gente de otras tierras comenzó a llegar a San Telmo, deseando escuchar las enseñanzas de padre Francisco y continuar el camino que él había trazado. Una mañana llena de niebla, cuando todos se reunían en la capilla, Catalina se levantó sosteniendo la carta que padre Francisco le había dejado en sus últimos días. Leyó las palabras de la carta, sus ojos llenos de lágrimas, pero su voz firme. Recuerden que el Señor nunca nos abandona, ni siquiera en los momentos más oscuros. Siempre encontrarán luz en su corazón si saben amarse y cuidarse unos a otros. Esta parroquia no es de una sola persona, sino de todos ustedes. Continúen haciendo el bien, continúen amándose y continúen confiando en el Señor porque Él siempre los guiará. Las palabras de padre Francisco crearon una fuerza invisible en la parroquia. Catalina, aunque mayor y débil, permaneció firme, convirtiéndose en un ejemplo para los demás. Ya no estaba sola, porque sabía que padre Francisco vivía en su corazón y en el de todos los que quedaban.
Con el tiempo, la parroquia de San Telmo comenzó a prosperar más, no por la riqueza material, sino por la unidad y la fe firme en el Señor. Este lugar se convirtió en un sitio donde las personas no solo encontraban salvación, sino también familia, amor y alegría. Después del funeral de Padre Francisco, una atmósfera inusual envolvió la parroquia de San Telmo. La multitud comenzó a disminuir, pero las emociones profundas permanecieron en el corazón de cada persona. Nunca antes la comunidad había sentido una pérdida tan grande, pero también fue en el dolor donde comenzaron a darse cuenta de que el camino que Padre Francisco había trazado para ellos no era el de un único líder, sino el camino que cada miembro de la comunidad podía seguir. Manuel, Isabel, Juan y la señora Catalina fueron quienes estuvieron junto a Padre Francisco en sus últimos días. Ellos fueron los primeros en asumir la responsabilidad de continuar su labor. No podían reemplazarlo, pero sí podían preservar los valores que él les había transmitido. En los días posteriores al funeral, organizaron oraciones y encuentros en la comunidad, reavivando la fe que Padre Francisco había sembrado. Manuel se levantó durante una oración, sosteniendo con firmeza la Biblia que Padre Francisco le había entregado. Su mirada recorrió a todos los presentes en la iglesia. No hemos perdido a Padre Francisco. Lo que él sembró en el corazón de cada uno de nosotros nunca se apagará. Aunque él haya partido, su luz sigue brillando en nosotros, en nuestras acciones, en el amor que nos tenemos unos a otros, dijo, haciendo una pausa para que todos pudieran sentir el peso de sus palabras. Continuaremos el camino que él trazó. Ya no tememos, porque tenemos fe. Ya no estamos solos, porque Dios siempre está con nosotros. Los miembros de la comunidad comenzaron a sentir con mayor claridad la misión que Padre Francisco les había legado. Las conversaciones en la iglesia, los encuentros, las oraciones, todo les traía una nueva esperanza. Aunque Padre Francisco ya no estaba allí, sentían que en cada mirada, en cada paso, él seguía presente. Y como un río de amor, sus enseñanzas comenzaban a florecer en ellos. Isabel, la mujer que siempre estuvo al lado de Padre Francisco, ahora se convirtió en la guía de las clases de catecismo para los niños de la parroquia. Los niños que antes eran pequeños, ahora habían crecido y comenzaban a comprender el valor de la fe que Padre Francisco les había transmitido. Ya no eran niños inocentes. Ahora entendían que la fe no solo era una creencia religiosa, sino una acción diaria, un amor sin límites, una capacidad de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Juan, quien fue considerado por Padre Francisco como un hijo espiritual, comenzó a organizar encuentros, compartir y orar por aquellos miembros de la comunidad que se sentían perdidos. La historia de Padre Francisco, de lo que él había hecho por la parroquia, comenzó a extenderse. Personas de otras regiones comenzaron a llegar a San Telmo, deseando escuchar las enseñanzas de Padre Francisco y continuar el camino que él había trazado. En una mañana llena de niebla, mientras todos se reunían en la iglesia, la señora Catalina se levantó, sosteniendo la carta que Padre Francisco le había dejado en sus últimos días. Leyó las palabras de la carta, sus ojos llenos de lágrimas, pero su voz firme. Recuerden que Dios nunca nos abandona, incluso en los momentos más oscuros. Siempre encontrarán luz en su corazón si se aman y cuidan mutuamente. Esta parroquia no es de una sola persona, sino de todos ustedes. Continúen haciendo el bien, continúen amando y continúen confiando en Dios porque Él siempre los guiará. Las palabras de Padre Francisco crearon una fuerza invisible en la comunidad. La señora Catalina, aunque mayor y frágil, se mantuvo firme, convirtiéndose en un ejemplo para los demás. Ya no estaba sola, porque sabía que Padre Francisco vivía en su corazón y en el de todos los que quedaban. Con el tiempo, la parroquia de San Telmo comenzó a prosperar más, no por la riqueza material, sino por la unidad y la firme fe en Dios. Esta parroquia se convirtió en un lugar donde las personas no solo encontraban salvación, sino también familia, amor y alegría. La parroquia de San Telmo había atravesado días llenos de desafíos. Las dudas sobre el camino trazado por el Padre Francisco
comenzaron a desvanecerse gracias a la paciencia, el amor y las acciones concretas realizadas por la comunidad. Sin embargo, el mayor desafío aún estaba por llegar: una calamidad inesperada. Una gran inundación azotó la zona cercana a la parroquia. Las casas fueron arrasadas, los caminos se erosionaron y muchos habitantes perdieron sus hogares y pertenencias. El pánico y el miedo se extendieron, pero en ese momento los habitantes de San Telmo ya no eran los mismos. No se quedaron mirando, comenzaron a actuar, ayudando a los necesitados, reconstruyendo las casas destruidas y cuidando a los heridos. Isabel y Manuel organizaron un grupo de ayuda para asistir a las familias más afectadas. Juan se levantó para pedir a todos que contribuyeran con bienes y dinero para ayudar a los más necesitados. Catalina, aunque no podía participar directamente debido a su edad, seguía siendo el apoyo espiritual para quienes trabajaban incansablemente. La situación comenzó a estabilizarse, pero algo inesperado ocurrió. En medio de la adversidad, las enseñanzas del Padre Francisco cobraron vida como nunca antes. Los habitantes de San Telmo ya no vivían solo para sí mismos. Habían aprendido a amar y ayudar a los demás, sin importar su riqueza o posición. Toda la parroquia se unió para superar la tormenta, y en cada acción, en cada sonrisa, sentían la presencia del Padre Francisco. Una mañana, después de que la inundación pasara, todos se reunieron en la iglesia. No era una misa común, sino una fiesta de unidad y gratitud. Manuel se levantó, con los ojos llenos de lágrimas pero también de esperanza. Hoy no solo oramos por los que hemos perdido, sino también por nosotros mismos, por los que hemos sido guiados por Dios a través de esta prueba. El Padre Francisco nos enseñó que el amor es la fuerza, y en tiempos difíciles el amor nos hace más fuertes. No somos débiles, somos guerreros de la fe, elegidos por Dios para construir una comunidad sólida, una parroquia perdurable. Todos en la parroquia de San Telmo respondieron al unísono: somos una familia y nunca nos dejaremos. En ese momento, todos comprendieron que no era una sola persona, sino toda la comunidad, la clave para construir el futuro. La parroquia de San Telmo ya no era solo un lugar para orar, sino un lugar donde todos vivían, amaban y compartían. Catalina estaba junto a Manuel, con la mirada llena de orgullo. Sabía que lo que el Padre Francisco había sembrado en la parroquia ahora florecía. Aunque él ya no estaba allí, sus semillas habían sido plantadas en el corazón de cada miembro de la parroquia y estaban creciendo con fuerza. Con el paso del tiempo, la parroquia de San Telmo continuó creciendo y se convirtió en un modelo para otras comunidades. La historia del Padre Francisco se contó de generación en generación. Los jóvenes crecieron en el amor y la fe en Dios, mientras que los ancianos siempre recordaban los días que el Padre había dedicado a la parroquia. Una tarde tranquila, cuando el sol se ponía detrás de las montañas lejanas, Isabel y Manuel se sentaron juntos en la iglesia. Miraron por la ventana, donde las hierbas verdes y las pequeñas casas creaban una imagen perfecta. Habían sido testigos de cambios milagrosos, pero sabían que el camino que recorrían nunca sería fácil. «No podemos olvidar al Padre Francisco, ¿verdad?», preguntó Isabel, con una voz cálida y llena de gratitud. Manuel sonrió con la mirada iluminada. «No, nunca lo olvidaremos. El Padre Francisco nos enseñó algo muy importante. Dios no solo vive dentro de las paredes de la iglesia, sino que vive en cada uno de nosotros, en cada acción que realizamos juntos. Eso es lo que llevaremos con nosotros durante toda nuestra vida». Y así la parroquia de San Telmo continuó, no solo viviendo en los recuerdos del Padre Francisco, sino viviendo en las acciones, en cada paso lleno de amor de cada miembro de la comunidad. La luz del Padre Francisco siempre será la lámpara que ilumina el camino, guiándolos a través de todas las pruebas y construyendo un mundo mejor, donde el amor y la paciencia siempre prevalecerán. Gracias por escuchar nuestra historia, relatos inspiradores y llenos de fortaleza que nos transmiten fuerzas para seguir adelante. Que Dios los bendiga.